Contacto cero. Estados Unidos canceló cualquier intento por mantener el diálogo diplomático con el régimen de Nicolás Maduro, allanando el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes, de acuerdo con The New York Times. El fin de los contactos refuerza la línea dura dentro de la administración Trump y dejaría a un lado los esfuerzos de mediación encabezados por Richard Grenell, quien buscaba un acercamiento. Hasta el 25 de septiembre, Estados Unidos intentaba mantener el diálogo con el narcorrégimen de Nicolás Maduro en medio del despliegue militar en el Caribe Sur, una ofensiva contra el narcotráfico en aguas internacionales cerca de la costa venezolana. Para ese momento, el enviado de Donald Trump a misiones especiales de Estados Unidos, Richard Grenell, ya había recibido una de las múltiples cartas que Nicolás Maduro ha enviado al republicano, proponiendo una conversación directa con el funcionario para, según él, superar los ruidos mediáticos. La misiva, que fue enviada poco después que Washington confirmara la destrucción de una narcolancha presuntamente procedente de Venezuela, estaba acompañada de un insólito ofrecimiento: ayudar a detener a criminales del designado grupo terrorista el Tren de Aragua, pese a que Maduro meses atrás había dicho que la banda había sido, según él, desmantelada. El Tren de Aragua efectivamente existió, pero los combatimos, los desmembramos, los acabamos. El Tren de Aragua es historia, es polvo cósmico en Venezuela. Washington sostiene que el grupo, involucrado activamente en el narcotráfico, recibe apoyo logístico y material del Cartel de los Soles, con sede en Venezuela y dirigido por el propio Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen. Pero Estados Unidos, que ha intensificado su ofensiva en el Caribe Sur y tras la destrucción de una sexta narcolancha el sábado y advertir sobre una posible fase 2 del despliegue naval, suspendió todos los esfuerzos de acercamiento diplomático con el régimen, según The New York Times. La decisión habría sido comunicada al enviado especial Richard Grenell el pasado jueves a través de una llamada durante una reunión con altos mandos militares en Washington. Funcionarios citados por el diario estadounidense afirmaron que Trump se mostró frustrado por la negativa de Maduro a aceptar las exigencias estadounidenses de abandonar el poder voluntariamente y por la insistencia del régimen venezolano en negar cualquier vínculo con el narcotráfico. Poco después de esta revelación, el madurismo insistió en hablar de una supuesta grave amenaza a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Bajo la excusa de la supuesta planificación de un ataque con explosivos a la sede diplomática, anunciaron el despliegue de agentes maduristas alrededor del lugar. La investigación continúa. Puedo decir que en la tarde del día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez, jefe de los diálogos de paz por Venezuela, informó oficialmente al gobierno de Estados Unidos los responsables de la preparación de este ataque terrorista. ¿En qué parte están esos responsables? Y también le informó que lo que corresponde a nosotros, estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar, porque la noticia está en pleno desarrollo, pero ya el gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos que tenemos, tiene la información, nombre, apellido, hora de reunión y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado. Maduro además buscó llamar a la supuesta amenaza una operación de falsa bandera, que según él buscaría iniciar una escalada de confrontación. En el informativo de NTN 24 nos acompaña Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá, además abogado y académico. Está en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Después de destruir varias narcolanchas procedentes de Venezuela, ahora Estados Unidos suspende todo acercamiento diplomático con el régimen de Nicolás Maduro. Le pregunto, ¿cree usted que el despliegue naval en el Caribe, cerca a Venezuela, podría escalar hacia una fase más agresiva o es simplemente una herramienta de presión de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump? Sí, creo que entramos ya a una etapa, como bien lo han señalado en la introducción del informativo, de exigirle a Maduro más que aproximaciones y diálogos, su rendición, su entrega definitiva de cara a lo que se está viendo en el Caribe. Ya estamos en presencia de una escalada de vigilancia militar, de diplomacia coercitiva, donde el uso de una flota armada y la misma narrativa de Donald Trump de autorizar una escalada incluso en tierra contra el narcoestado, un hecho
que ya no comporta aproximaciones diplomáticas de orden retórico o de mensajero de mesa y escritorio. De tal manera que estamos en presencia de un hecho sin precedentes, por cierto, en Latinoamérica, sin precedentes, quiero decir, de la aplicación de una diplomacia de fuerza contra un narcoestado, una guerra no internacional, como lo ha declarado Trump, porque es un conflicto contra fuerzas de narcotráfico, contra fuerzas catalogadas de terroristas, donde aún estamos por ver en qué consistirá esta escalada que el presidente Trump puede hacerse incluso por tierra. Señor Viera Blanco, de acuerdo con la publicación de New York Times, Donald Trump estaría frustrado por esa negativa de Maduro a dejar el poder. ¿Ve usted ahora, viendo ese escenario, alguna posibilidad realista en el que se vuelva a considerar un canal de negociación con el régimen de Caracas, ya buscando la salida del poder? Nosotros no podemos demonizar esto que se denomina canal de negociación, Carlos. Estamos en presencia de una situación donde, fíjate que el tono del régimen de Caracas, de Maduro y de todas sus camarillas ha cambiado. Es un tono que le manda cartas de clemencia al Papa. Es un tono que intenta comunicarse con Donald Trump para sugerirle paz al tiempo de que están secuestrando a dirigentes políticos en Venezuela. Y ya vimos recientemente un video desgarrador de una niña que ha dicho: me arruinaste mi infancia. Esto para Washington lo que significa es que si antes de una escalada que progresivamente se irá viendo, el señor Maduro quiere ver un canal, repito, que consista ya en su propia entrega, en su dimisión, porque no es un cambio de régimen, sino simplemente es ir hacia la captura de quien consideran el jefe del cartel de los soles, está llevándonos a un camino de resolución en Venezuela que pasa irremisiblemente por la deposición del régimen. Que Trump esté frustrado o no, creo que está agotando una agenda progresiva, repito, que han llamado de torniquete, de sofocamiento, para lograr un objetivo que es inédito en Latinoamérica, cuando el Estado ha sido cooptado y penetrado por lo que han calificado y categorizado como un régimen criminal. El régimen ha hablado de un supuesto plan para atacar la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que sería, según Maduro y otros voceros del régimen venezolano, una operación de falsa bandera para justificar una respuesta contundente de las fuerzas de los Estados Unidos. ¿Podría esto formar parte de una estrategia para generar tensión interna, puertas adentro, y justificar así mayor represión o control de la sociedad venezolana? Yo creo que esto de amenazar con atacar la embajada americana realmente es bluffing. Yo no creo que se atrevan a atacar una embajada, territorio norteamericano, porque catalizaría lo que ya está anunciado, ¿no? Que, repito, un conflicto armado no internacional con objetivos muy puntuales desde el punto de vista militar. Yo lo que creo que el régimen lo que sí está provocando de alguna manera es ser escuchado, o que se mantenga esto que hablábamos al principio, un canal de negociación bajo una estructura, que es la estructura bajo la condición de chantaje, de extorsión, Carlos, que ya no funciona. Es que ya todos estos temas de lanzar cohetones desde una mazmorra, de anticipar una Navidad, de amenazar con ir por la embajada norteamericana, de amenazar a la líder María Corina Machado, son temas que ya no llegan a Washington como de pronto llegaron en otra administración. Ya Washington no se deja extorsionar. Washington está en una ofensiva transnacional bajo el principio, por cierto, de legítima defensa internacional del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. De tal manera que lo que estamos viendo es realmente un proceso de sofocamiento, un proceso, digamos, de estrangulamiento y de derrumbamiento de un régimen que, al quedar categorizado, repito, retratado como una organización criminal, se ha convertido en enemigo por ley y por decreto y por acción, además, de los Estados Unidos.
En pantalla, Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá, además abogado y académico, a quien le agradecemos por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes. Hasta pronto, buena tarde.